de Luis José de Orbegoso y Moncada, presidente del Perú Orbegoso, un presidente de los años 30, ¿no? Presidente de la República breve, presidente de la República en realidad, vamos a hablar. Él tiene mucho que ver, está la bandera de la Confederación Peruana Boliviana, está Orbegoso, dice Basadre que fue el presidente más pintón, ahí está Orbegoso, era alto. Ahí está cómo se dividió el Perú en Estado norperuano, Estado surperuano, a ver si la pantalla lo achica un poquito, y Bolivia, ahí está. Así va a ser el Perú de la Confederación Peruana Boliviana. No voy a hablar a fondo de la Confederación, esa es la bandera del sur del Perú. La bandera del sur del Perú era esa, se dividía en 3 estados confederados, ahí está Orbegoso, era muy alto, debe haber medido más de 1,80 m y para esa época pues era muy alto. Esa es la bandera de los 3 países, que era el Estado norperuano, surperuano y Bolivia. Y ahí nuevamente está Orbegoso. No voy a entrar a fondo en el tema de la Confederación, voy a hablar básicamente de Orbegoso, del presidente. Orbegoso es norteño, trujillano. Él nace en 1795. 1795 nace, aún con el régimen colonial, nace en Chuquizongo, que queda por Otusco, como ustedes saben. Chuquizongo, la hacienda Chuquizongo. Su papá era alcalde de Trujillo, Justo Orbegoso. Esto era de la administración colonial, y su madre era de origen noble, se llamaba Francisca Moncada y era condesa de Olmos. Ustedes saben que el Perú fue la colonia que tuvo más títulos nobiliarios, porque era la tercera ciudad de España, si la poníamos en términos del Imperio Español, era una ciudad muy importante, Lima, en esos momentos. Y en el Perú pues había muchos títulos nobiliarios por eso. Entonces nace Orbegoso en 1795. Entra de sargento al ejército y se pasa a la causa patriota. Entonces Torretale, que como ustedes saben pues se rebeló en el norte y apoyó a San Martín, lo nombra coronel, y luego Bolívar lo nombra general. Posteriormente es prefecto de Trujillo. En esa época pues Trujillo entonces, era mucho más grande de lo que abarcaba, no estaban los departamentos hoy en día, y llega a ser pues diputado. Él pelea en el portete de Tarqui, ahí empiezan sus broncas con Gamarra, ¿no? Porque ustedes saben que Gamarra traiciona, pues uno de los golpistas contra Gamarra en plena campaña contra los colombianos. Entonces, él pelea en el portete de Tarqui y regresa al Perú, vienen pues todos estos gobiernos, viene el gobierno de Gamarra, y Gamarra convoca elecciones porque ya acababa el 19 de diciembre de 1833 su periodo. Entonces el candidato oficial era Pedro Bermúdez. Y los otros candidatos eran Domingo Nieto, Ribagüero, que volvía a tentar la presidencia y que ganó Lima, Ribagüero, y por el sur venía Nieto. Al final las elecciones solo son parciales, como todo en el Perú se arma un tole-tole, varios meses de indecisión, ya había Gamarra dejado el poder, y la convención, como así se llamaba en ese momento al Congreso, la convención decide elegir al presidente el 20 de diciembre, al día siguiente que había salido Gamarra. Y Orbegoso es elegido presidente por 47 votos contra 36 del candidato oficialista, que era Bermúdez. Nieto tiene un voto simbólico, un solo voto, ¿no? Entonces empieza a gobernar y tiene una sublevación al poco tiempo, porque él mismo dice que llega a Palacio de Gobierno, a partir del año pues fue elegido el 20 de diciembre del 33, el 34 empieza a gobernar y ya empieza a tener problemas. Él dice en una carta que no hay dinero, y aparte que no hay dinero, todo está rodeado de gamarristas en Palacio, ¿no? Entonces él sentía que había una presión, y efectivamente hay un intento de golpe de Estado. El 3 de enero de 1834 se levanta Pedro Bermúdez. El candidato que había perdido la votación en la convención, que era el candidato de Gamarra, se levanta. Se levanta junto con Cusco, Puno y Ayacucho, porque Gamarra era fuerte en el sur. Mientras que Arequipa y la Marina dicen que están a favor de Orbegoso. Entonces la situación está así media peleada, y la ciudadanía en Lima sale a apoyar a Orbegoso. Sale la gente en Lima, los soldados se desconciertan porque sale la mayor parte de la población gritando el nombre de Orbegoso. Entonces, Bermúdez y la Mariscala tienen que abandonar Lima y regresa Orbegoso en apoteosis el 29 de enero a Lima. El golpe, como le digo, fue el 3 de enero.
él se tuvo que salir de Lima, Orbegoso, pero regresó. Entonces la guerra continuaba porque Gamarra se había trincherado pues, en el interior del país, entonces Orbegoso parte al centro del país, manda a Nieto, que era orbegoцista, para pelear contra San Román, posterior presidente. San Román fue presidente después de Castilla, años después, contra San Román parte Nieto a pelear. En Arequipa tienen algunas escaramuzas, y Salaverry en el norte, en ese momento Salaverry apoyaba a Orbegoso, pelea contra el general Francisco Vidal en el norte. Entonces hay pues todavía estas escaramuzas, el país no se sabía quién era el presidente, y marcha al centro Orbegoso, y hay la batalla de Huaylacucho. En la batalla de Huaylacucho gana Bermúdez, hay una batalla breve, pequeña ahí, pero muere su principal apoyo, que era Frías, un señor Frías, y queda al mando Echenique de las tropas. Y Echenique ve pues que ya la tropa está aburrida, que Orbegoso es el presidente constitucional, y al final Echenique le dice a la tropa que ya no se apoya más a Bermúdez, y el 24 de abril se da el famoso abrazo de Manquiguayo. Los soldados, en lugar de pelear, tiran las armas al suelo y se abrazan. Y dicen, somos peruanos, somos hermanos, vamos a dejar de matarnos. Y es un gesto muy bonito, se llama el abrazo de Manquiguayo. Cuando dicen, oye, vamos a dejar de matarnos por estos viejos, vamos a ponernos de acuerdo, o sea, y se abrazan, y efectivamente, ¿y quién es el presidente? Bueno, si la convención lo eligió, Orbegoso es Orbegoso. Entonces el famoso abrazo de Manquiguayo, ¿no? Uno de los pocos momentos que hay un poco de razón en la cabeza de la gente y se dan cuenta que no hay por qué meterse balazos. Entonces eso genera que la mariscala huya, ya es el fin de la mariscala huya a Chile, que era la Nadine de esa época, la esposa de Gamarra, Panchita, la esposa de Gamarra, Panchita Subiate, y José María Pando, que era el principal ideólogo, un hombre muy inteligente, parte España. Recupera su nacionalidad española y se queda allá, ya no quiere regresar nunca más al Perú, Pando, a pesar de que había estado tan metido en el tema de la independencia. Entonces, en junio del 1834, Orbegoso ya está tranquilo y asume el poder y da una nueva constitución, que tiene algunas cosas interesantes, como que ya nadie nacía esclavo. Todavía eran esclavos aquellos que habían heredado esa condición antes de esta nueva constitución, pero ya nadie nacía esclavo. Aunque San Martín también dio una norma que tampoco fue muy respetada. Crea la Junta de Purificación. Hoy en día tendré harta chamba con Odebrecht. Una Junta de Purificación, que es una junta de moralización. Y lo más importante de su breve gobierno es que crea la Beneficencia de Lima, que tanta obra social ha hecho, ¿no? La Beneficencia de Lima ha hecho una obra de esta época silente, importante, se ha ocupado mucho de la gente pobre, de la gente necesitada. Bueno, empieza a tener problemas porque no tenía dinero, no tenía cómo hacer los pagos militares, y hay un momento que Orbegoso se desespera y renuncia. Miren qué poco tiempo tenía en el poder, había subido en diciembre del 33, y el 7 de mayo del 34 quiere renunciar, y quiere irse porque no puede gobernar, porque no hay dinero. Y no hay cómo generar dinero, el país está muy pobre. Acuérdense que la independencia había sido una guerra larguísima, había dejado el país muy devastado. Y no acepta. No le aceptan la renuncia, se queda de presidente. Y en ese momento comete el error de poner de inspector general del ejército a Salaverry. Que Salaverry era un hombre pues muy duro, un hombre que tenía ambiciones políticas, y que en una conversación incluso Orbegoso le dice, ¿usted qué haría si me diese un golpe de Estado? Y Salaverry se ríe y dice, le fusilaría. Entonces, claro, si tienes un pata que te contesta eso, lo pasas a retiro, ¿no? Y ahí nos quedamos por el momento, porque ya son las 11:45, ya regresamos en este momento en que Salaverry pasa a ser inspector del ejército y tiene ganas de conspirar. El jefe del ejército al señor Salaverry, al general Salaverry, jovencito Salaverry, tenía 28 años nomás, por eso ha sido el presidente más joven de la historia del Perú. Y parte Orbegoso al sur, que andaba medio inquieto, y deja a Manuel Salazar Iba Quijano como encargado de la presidencia mientras él parte al sur. Entonces hay movimientos en el Callao, se revela un batallón, querían poner al general Lafuente presidente, el general Lafuente no se atreve, no dice que él no está de acuerdo con... Esto fue el 4 de enero, que no está de acuerdo con esta rebelión del golpe del Real Felipe. Salaverry, que era el inspector del ejército, aplasta esta rebelión a sangre y fuego, pues Salaverry, un hombre, no entra en vaina, fusila a una serie de golpistas, pero luego le provoca a él ser presidente del Perú, y el 22 de febrero, el día del Santo Ay de la Torre, el 22 de febrero de 1835, el mismo día de Aya, el 22 de febrero, se rebela
se rebela Salaverry, da un golpe de Estado y el norte y el centro del país lo apoyan, mientras que Orbegoso era fuerte en el sur. Entonces Orbegoso manda al general Francisco Vallerriestra, pariente del conocido abogado, al general Francisco Vallerriestra, ancestro, para que sofoque la insurrección. Entonces Vallerriestra parte del sur, desembarca en Pisco para enfrentarse a Salaverry, comete el error de publicar un bando donde dice que va a pisar con sangre a los rebeldes, cosa que enardece a Salaverry, y aparte tenían una relación personal muy mala, no se llevaban bien. Entonces Salaverry, la misma gente de Vallerriestra se le voltea, sus mismos soldados lo apresan y lo entregan a Salaverry, y Salaverry lo fusila. Y eso le costó después a Salaverry, posiblemente porque en la vida hay karma, después lo fusilaron a él. Él fusila. Generalmente en esa época te capturaban y no fusilabas al rival, más bien el trato era caballeroso. Pero él fusila, pues, lo fusila a este señor. Y también Salaverry derrota a Domingo Nieto. Domingo Nieto, que siempre fue un militar constitucionalista y que apoyaba a Orbegoso, se levanta en el norte para apoyar a Orbegoso, pero Salaverry lo derrota. Entonces, en ese momento ya parecía que Salaverry era el presidente del Perú, las cosas ya quedan así, pero a Santa Cruz empieza a intervenir. Entonces, Santa Cruz primero agarra y habla con Gamarra, y le dice, oye, yo te apoyo, que no sé qué, vamos a entrar juntos. Gamarra, el pacto no ha quedado muy claro, Gamarra piensa que tiene el apoyo de Santa Cruz, que era presidente de Bolivia, ingresa al Perú Gamarra, pero Santa Cruz, que era muy vivo políticamente, decide pactar esta vez con Orbegoso. Y Orbegoso comete pues el error de llamar a una potencia extranjera, a un país extranjero como es Bolivia, a que lo ayude en una guerra civil interna. Entonces con Anselmo Quirós firma un tratado con el boliviano el 8 de julio del 35. 5.000 soldados le ponía a su disposición Santa Cruz, pero el poder efectivo lo iba a tener Santa Cruz, pues. Santa Cruz entraba al país para que Orbegoso sea presidente y para derrotar a Salaverry, pero estabas metiendo a un país extranjero como era Bolivia en ese momento, que las fronteras todavía no estaban tan definidas y muchos bolivianos se sentían peruanos. Entonces entra y al primero que derrota es a Gamarra. Gamarra quiere enfrentarse a Santa Cruz y Santa Cruz lo derrota en la batalla de Yanacocha, el 13 de agosto de 1835, y lo deporta a Costa Rica. Entonces quedan frente a frente Salaverry contra Santa Cruz. Porque Orbegoso era un presidente nominal, pues el que mandaba en realidad era Santa Cruz, el que tenía la fuerza. Y primero hay una victoria de Salaverry en Uchumayo, por eso ahí está la famosa esa tonada militar de Uchumayo en honor a esto. Y Salaverry habla del nacionalismo, que está peleando contra los bolivianos, que es peruanos contra bolivianos, lo ve como un enfrentamiento de esa naturaleza. Sin embargo, Salaverry es derrotado en Socabaya y fusilado. Es famoso el fusilamiento de Salaverry porque ponen a los 20 que iban a fusilar, lanzan la primera descarga y todos caen muertos menos Salaverry. Entonces Salaverry reclama, Salaverry dice, bueno, ya se cumplió la pena, ya dispararon, ya estoy libre. Y le dicen, no, así no es, lo vuelven a amarrar, lo vuelven a fusilar. Porque Salaverry reclama, Salaverry dice que ya es como ese preso de raza negra, no me acuerdo su nombre, en los años 30 en Estados Unidos le metieron la descarga en la silla eléctrica y no se murió. Y tuvieron que soltarlo. Legalmente ya había ejecutado la descarga, que es un poco tonto, pero quedó vivo. Y todos sus papeles aparecía como muerto. Es una anécdota muy famosa en Estados Unidos, porque ya se había cumplido la pena, pues. Igual Salaverry dice, bueno, ya dispararon, si no me dieron mala suerte, pues sigo, ya estoy vivo, ya me ejecutaron. Pero no le hacen caso y lo fusilan. Bueno, fusilan. Y ahí ya se dedica a organizar la confederación, que voy a hablar muy brevemente porque esto no es tanto materia, el tema tiene que ver con Orbegoso, pero no es una materia más rica, la confederación. Se forman 3 estados. El 18 de febrero del año 31, Salaverry fusilado, del año 36. O sea, fue un año casi presidente. Se sublevó el 22 de febrero del 35 y murió el 36, murió a los 29 años. Apenas acaba de cumplir 29 años, jovencito. De bigotes, no sé si han visto ustedes la cara de Salaverry. Entonces se forman 3 estados. Inmediatamente Santa Cruz nombra presidente del norte del Perú a Orbegoso. O sea, Orbegoso ya no es presidente de todo el Perú, sino del estado norperuano, lo nombra mariscal. Y le da un premio económico muy alto. Santa Cruz se nombra protector de los 3 estados. En Arequipa queda Pío Tristán de presidente del Estado subperuano.
que decían que era el último virrey del Perú, porque después de la batalla de Cucho, Pío Tristán fue nombrado, pero no tuvo mayor fuerza, era un criollo. Entonces esta vez se nombrado presidente del sur peruano. Se hacen los 3 estados y ahí los chilenos dicen, no, esto lo tenemos que detener, se está haciendo un estado muy fuerte, Perú unido con Bolivia, estás hablando pues de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, estás hablando de un país muy grandazo, muy esto. Entonces Diego Portales, el chileno pues que fue tan importante en la constitución de ese país, dice, no, Perú no puede ser más grande que Chile, y organiza una expedición. Portales es asesinado vísperas que salga la expedición contra el Perú, en Quilota, en un motín. Fusilan a Portales, pero la expedición parte. Parten 3.000 soldados al mando de Blanco Encalada. Y los argentinos, por otro lado, dicen que van a atacar a Bolivia. Entonces es Argentina y Chile contra Perú. Pero a la hora de la hora, ustedes saben cómo son los argentinos, Argentina no participa, al final no atacan los argentinos, traicionan a los chilenos. Los chilenos parten solos, desembarcan Arequipa, toman Arequipa, pero el pueblo arequipeño les era muy hostil y son rodeados en Paucarpata por Santa Cruz. Y ahí Santa Cruz comete un error tremendo. En lugar de aniquilarlos, como debió hacer Hitler también con los ingleses en Dunkerque, cuando tú tienes pues ahí, lo tienes el pato listo, les ofrece la paz. Entonces los chilenos aceptan la paz, entonces los deja embarcarse con todas sus armas, con todos sus uniformes. En lugar pues de destrozarlos, pues al enemigo tú no tienes que tener, no, los perdona y los deja irse. Y los chilenos le prometen que ya no nos van a hacer nunca más guerra, que todos somos amigos. Como conocemos a nuestros amigos chilenos, en cuanto llegaron, organizaron una nueva expedición. Bueno, los chilenos no entienden otro lenguaje. Y lo que debieron hacer, que habían firmado un tratado, no, mentira, llegó Blanco Encalada a Chile, no le hicieron caso a lo que había firmado y organizaron una segunda expedición contra el Perú. En ese momento es una de las pocas, durante esa guerra, Morán, creo que es Trinidad Morán, si no me equivoco, la memoria no me traiciona, tomó una isla chilena, la isla de Juan Fernández, que donde estuvo Robinson Crusoe. El Robinson Crusoe original viene de la isla, de ahí viene la historia. Un Alexander Selkirk, un marino inglés que contó su historia, la escuchó Daniel Defoe, solo que trasladó la historia al Caribe. La historia de Robinson Crusoe viene de un náufrago, la isla Juan Fernández. Perú toma la isla Juan Fernández en ese momento. Bueno, los chilenos arman pues una segunda expedición, no hacen caso al tratado de paz que habían firmado y vienen a pelear contra los peruanos. En ese momento ya Orbegoso andaba medio peleado con Santa Cruz. Entonces entra en negociaciones con los chilenos, le dice, mira, pero no llega a ningún término. Entonces Orbegoso levanta la bandera peruanista, dice que él no está ni con los chilenos, que había muchos peruanos con los chilenos. Ojo, Ramón Castilla y varios peruanos más pelearon a favor de los chilenos porque pensaban que Santa Cruz era un invasor boliviano y que la única manera de sacarlo era con apoyo de los chilenos, porque hay mucha discusión sobre eso. Pero es cierto que ese grupo de peruanos que pelearon con los chilenos pensaban que estaban peleando contra un invasor boliviano. O sea, aquí el tema de las banderas se cruza mucho. Entonces, hay una primera batalla de Orbegoso contra los chilenos en la batalla de Guía, donde Orbegoso es derrotado y tiene que huir al Callao. Casi lo matan en el Callao, dicen que llega, la gente le dispara porque no lo reconocieron en la noche y le cae una ola inmensa y casi se ahoga. Casi iba a ser tragicómico, el presidente de Perú iba a morir abajo. Bueno. Entonces es derrotado y después viene pues la batalla de Yungay. En la batalla de Yungay ya es derrotada la Confederación. Ahí dice Basadre, para que vean, el septiembre de 1938 el Perú llegó a tener 7 presidentes a la vez. Miren qué caos era el país. Gamarra era presidente en Lima, Vidal era presidente de Huaylas, Pío Tristán en Arequipa, Santa Cruz de todo el país, Ribagüero se había proclamado presidente en el norte, Nieto también se había proclamado presidente y Orbegoso. O sea, para que vean qué caos era el Perú, 7 presidentes, dice que fue un récord en septiembre de 1938 a la vez. Bueno, nos derrota el 20 de enero de 1839, una batalla de 5 horas, logran derrotar a los chilenos a Santa Cruz y se acaba la Confederación Peruano-Boliviana. Entonces, Orbegoso se sube al barco Andrómeda y parte después en un destierro a Ecuador. Y le embargan todos sus bienes aquí, Gamarra le embarga sus bienes. Orbegoso vive en Ecuador del diciembre del 38 hasta 1844, que ya le permiten regresar al Perú. Se afinca en Trujillo, ya no quiere entrar en política, en los últimos 3 años se dedica a trabajar, a los negocios, y hace una fortuna, hace mucho dinero. Deja 11 hijos y muere a los 52 años en 1847. Tal es la vida, pues, del presidente Orbegoso, tildado por muchos de bueno, de ingenuo, de tontón, que no debió, pues, pactar con los bolivianos,
que se dejó manipular por Santa Cruz, pero que no era un hombre ladrón, no era un mal hombre, no era tampoco sanguinario como Salaverry. Y fue como presidente del Perú, luego presidente, como le digo, de la República Norperuana, y fue gran mariscal, ¿no? Entonces, tal es la vida de Luis José Orbegoso, uno de los presidentes que tuvimos en el Perú, y tal es la historia del Perú, que hubo 7 presidentes en septiembre del 38. 7 presidentes, ¿no? ¿Qué cosas hemos tenido en el Perú? ¿Qué nos ha visto acá? Por eso yo a veces digo que el Perú es el Cartoon Network de Dios. Cuando Dios está aburrido, pone el canal Perú y se ríe un rato, porque la verdad es que las cosas que pasan aquí no se ven en ningún lado, la verdad. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Yané Monicalta.